Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a este cambio de marcha del Herbés, este programa que intenta hablar un poco del panorama de la automoción y el papel que tienen que jugar nuestras empresas, nuestros activos, los ayuntamientos. Hoy, ¿por qué les digo esto? Pues porque vamos a hablar de vanguardias tecnológicas, de cambios, de lo que tienen que hacer las ciudades para adaptarse a esa mal llamada nueva movilidad, pero también, más que a eso, a las personas, a cómo se quieren mover las personas, qué nuevos modos de movernos en las ciudades tienen que aparecer. Si nos basamos en los últimos años, hemos visto una gran evolución. Bueno, pues ahora tiene que seguir llegando esa evolución y vamos a tener con nosotros pues a tres invitados que nos van a decir cómo van a variar esas ciudades y cómo va a ser esa movilidad. Si no les importa, quédense este ratito con nosotros, ya saben, tendremos entrevistas y luego nuestra tertulia. Y nuestro primer invitado es Iván Maura, que es el director de negocio corporativo de Silence. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Silence nace rompedor, o sea, nace para crearse casi un mercado en torno a sí mismo que no existía en ese momento. Cuéntame un poco cómo es esa historia y en qué punto estáis, porque ahora estáis en el punto del vehículo de 4 ruedas ya. Sí. Cuéntame un poco cómo es. Sí, Silence es una compañía española que fabrica tanto sus motos como el coche, y las baterías en Barcelona. Un abrazo a todos nuestros amigos que están allí. Exactamente, vamos en España. Silence nació hace bastante tiempo ya, en el 2010. Inicialmente inició su andadura con una moto para la ciudad, tanto para particulares como para el motosharing. Luego vamos a esa misma moto no solo para particulares, sino también para flotas. Uh-huh. Y ahora hemos desarrollado un nanocar que lo que pretende es ser el coche más pequeño, más eficiente y más práctico para poder circular de una manera sostenible y ecológica en las ciudades. Todo ello eléctrico y con baterías intercambiables, porque vosotros apostáis por ese sistema. ¿Por qué? Nosotros apostamos por el sistema de baterías intercambiables porque creemos, que la recarga es el punto débil que tiene la movilidad eléctrica en general. La movilidad, eléctrica en general, ¿no? Entonces, todos nuestros productos, todas nuestras motos y coches tienen 3 formas distintas, de cargarse directamente desde el vehículo, uh-huh, cargando las propias baterías y intercambiando las baterías, con lo cual con estas 3 opciones ya sí que cubrimos completamente todo el elenco del cliente que puede cargar en su casa o que no puede cargar en su casa. Si puede cargar en su casa o en la oficina con un enchufe normal, perfecto, carga nuestros vehículos perfectamente, y si no tiene esa posibilidad, con los battery stations pues puede intercambiar las baterías, que tardas menos que llenar el depósito de gasolina. Y también tiene la posibilidad, si no me equivoco, ya que tú eres el responsable del negocio corporativo, de instalar esas battery station en las ubicaciones de las empresas para que sea más ágil ese proceso. No tengas que ir a ningún sitio a cambiar la batería, sino que llegas a trabajar, dejas tu moto, cambias la batería, pones la que has traído a cargar y pones otra. Exactamente. Actualmente tenemos aproximadamente unas 150 baterías desplegadas en las principales ciudades de España. Principalmente estamos en parkings, en estaciones de gasolina, en gasolineras, uh-huh, en centros comerciales, y prevemos terminar este año con unas 180, 200 estaciones de baterías en las principales ciudades de España. Por ejemplo, en Madrid tenemos unas 20, en Barcelona tenemos otras 20, etcétera, etcétera. Tenemos ya casi más estaciones de battery stations que gasolineras hay dentro de las ciudades, porque como sabes, pues exacto, por normativa todas las gasolineras tienen que irse un poco más apartadas a nuestra radio, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues estamos cubriendo de esta forma, pues completamente lo que es la recarga en las ciudades. Vale, vimos en el pasado Salón de Milán que presentabais otro concepto de moto, presentabais una renovación de la de siempre, como yo digo, sí, que cada vez viene mejorada, con un diseño mejor y con más prestaciones, pero presentabais un nuevo diseño de moto, además de ese vehículo de 4 ruedas que, aunque ya habíamos visto, hacía la puesta de largo en el ECIMA. Cuéntame un poco cómo son esas novedades y qué le traéis al público, porque ahora vamos a analizar cómo es ese público.
Sí, bueno, o sea, las novedades que hemos presentado, vamos, en el EICMA es una nueva moto, la S02 para flotas, vamos, con un precio bastante más competitivo y con la misma calidad de siempre, y también una moto un poco más grande, vamos, que la que tenemos ahora, que es un modelo GT, que lo que persigue, vamos, es para ciudades como por ejemplo Madrid, vamos, que las distancias son bastante grandes, más y que tienes que utilizar bastante la, sí, bueno, que vas de la zona sur a la zona la norte y te haces autopista 15 y la kilómetros M30, por la M30. etcétera, y ya, bueno, o sea, lo que estás pidiendo, vamos, es un una moto más de quizá prestación, un poquito más grande con un poquito más de prestaciones. Esto es fundamentalmente. Y después... Pero con el mismo sistema de baterías. Con el mismo sistema, vamos, de baterías. Esto es importante de resaltar. Todo nuestro negocio, vamos, tiene como centro la batería, que es que es la misma batería, exactamente, que es el corazón del negocio, que es la misma batería tanto para la moto como para el coche. Vale, ¿y habéis pensado alargar la autonomía de las baterías o no es necesario? Porque esa es la pregunta que os van a hacer siempre. Yo no quiero que hoy se quede sin contestar también. Sí, bueno, o sea, nosotros tenemos una de las baterías más potentes, vamos, del mercado. Y la propia tecnología va a hacer, vamos, que con el mismo pack de batería, con nuevas tecnologías, pues cada vez tendremos más autonomía. Esto va a venir claramente con el tiempo. Háblame un poco del vehículo de 4 ruedas, de ese Nanocar. El vehículo de 4 ruedas, vamos... es un vehículo, vamos, que es el más pequeño, vamos, del mercado, que eso yo creo que es absolutamente fundamental, porque, por ejemplo, mide de largo 2,2 metros y es impresionante ver el ancho de un coche. En Madrid, por ejemplo, los sitios que puedes encontrar, porque como eres el vehículo más pequeño del mercado, pues prácticamente es un sitio que está hecho para ti, ¿no? Exacto. Y la verdad es que eso es una gran ventaja. Eso es una gran ventaja porque en Madrid no solamente es que podemos aparcar un coche eléctrico sin pagar, sino que es muy difícil encontrar algunas veces, bueno, pues todos esos espacios que necesitamos para dejar el coche, ¿no? Y con este coche, la verdad es que yo llevo ya prácticamente 20.000 kilómetros hechos, vamos, en Madrid con el coche, y me sorprende cada día, bueno, pues porque ves un sitio que realmente es muy pequeño y dices... ¿Es posible que quepa? Y sí, cabes. Es siempre posible que quepa. ¿Qué expectativas tenéis en Saldis? Cuando hablamos de esta nueva generación, de cómo se quiere mover, de qué quiere hacer, ¿y qué papel queréis jugar? Bueno, o sea, nosotros creemos y tal que, vamos, que la nueva movilidad, vamos, en las ciudades principalmente, no solo vamos por las ciudades en sí, sino por el nuevo público, vamos, por los jóvenes, etcétera, etcétera. Yo creo que cada vez se va a demandar más una movilidad que sea sostenible, vamos, que sea ecológica. Yo creo, vamos, que la gente joven quiere, o sea, no está de acuerdo con que sigamos contaminando las ciudades como lo hemos hecho hasta ahora, y sobre todo que sea práctica, porque no tiene sentido, bueno, pues todas estas colas que vemos todos los días en Madrid con coches que a lo mejor son de 4 o 5 metros, y va sola la gente, ¿no? Entonces, creo que más del 80 y tantos % de los viajes en las ciudades se hace con una sola persona, ¿no? Entonces, bueno, o sea, nosotros lo que pretendemos es desarrollar modelos para el mercado, vamos, que sean sostenibles y que sean económicos, sobre todo. No tiene sentido invertir mucha cantidad de dinero en un coche que a lo mejor estás usándolo poco y tú solo. Y en el futuro, si te hago sacarme la bola de cristal, ¿dónde veis Silence? Con permiso del Presi. Sí, yo veo, vamos, en el futuro, creo, vamos, que la movilidad sostenible, vamos, en las ciudades se va a desarrollar absolutamente. De hecho, por ejemplo, vamos, en España el segmento del Nanocar es 10 veces más pequeño que el mismo mercado en Francia o en Italia, incluso, vamos, en Alemania, o sea... Esto es algo que claramente va a ir llegando. O sea, la movilidad en las ciudades cada vez va a ser más, con coches más pequeños, con coches más económicos, con motos, etcétera. Y ahora ya estamos preparados para eso, porque ha habido varios intentos y no estábamos preparados como mercado para ellos. Y ahora piensan incluso algunos en volver, pero ¿estamos preparados ya? Yo creo, vamos, a que en Europa claramente vamos a la posición, vamos, desde los políticos y
la gente, vamos, a que regula, vamos, lo que es el tráfico, vamos, en las ciudades, es claramente ir hacia un modelo de ciudades más sostenibles, en el que cada vez tenemos más zonas de bajas emisiones, en el que cada vez es más difícil entrar en ciertas partes, vamos, de la ciudad. O sea, yo creo que este es un mercado que a corto plazo en la Unión Europea, desde mi punto de vista, se va a desarrollar seguro. Pues con eso nos vamos a quedar. Si no te importa, Iván, te quedas con nosotros, porque dentro de un ratito, cuando acabemos este bloque de entrevistas, vamos a tener una pequeña tertulia, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chimo. Bueno, pues ahora tenemos con nosotros a alguien que sabe cómo dirigirse a otros públicos, porque desde hace ya muchos años, porque fue pionero, junto con Mario, Jaume Laoz, fundaron Car and Play, que tiene ya más de 50.000 seguidores en YouTube, muchos más en redes sociales. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, si quieres te doy un poco de contexto. Por favor. Yo arranqué realmente junto a mi socio Carlos en 2010, arrancando un medio que se llama Topes de Gama, que es un medio electrónico de consumo, ¿sí? Y luego decidimos pues añadir junto a Mario, que ahí es donde empezamos a trabajar con Mario, añadimos Car and Plug, ¿no? Que es un medio específico de motor, ¿no? Y que se complementa mucho también con el tema de la electrónica de consumo. Exacto, pero que viene del mismo... Efectivamente, es el mismo grupo de medios, que es Topes de Gama, y en este caso el caso concreto de Car and Plug, que se dedica pues a la movilidad, al motor y para lo que estamos hoy aquí. ¿Y vamos a vivir con la movilidad lo mismo que hemos vivido con la tecnología? ¿O...? Porque claro, una cosa fue exponencial, claro, y la otra decíamos que iba a serlo, pero se nos retrasa. Claro. Hombre, evidentemente hay diferencias, son sectores distintos, productos distintos, pero yo veo muchos paralelismos. Yo estoy viviendo un poco... Vuelves a vivir. Claro, vuelvo a vivir algo que ya viví hace un tiempo. Pues ahora, por ejemplo, la irrupción de marcas pues de países asiáticos, algo que ya vivimos en la electrónica de consumo, cambios importantes, ¿no? Donde el software cada vez cobra más protagonismo con respecto al hardware. Bueno, en fin, sí que hay, yo creo, paralelismos claros entre ambas industrias. ¿Y la movilidad eléctrica qué papel tiene que jugar dentro de las ciudades? Pues yo creo que es fundamental. Yo creo que a día de hoy ya es evidente, ¿no? Que la movilidad eléctrica es algo muy relevante. Venimos, hace 3 semanas estaba en el Salón de París y tú visitabas cualquier stand, sea de una marca europea, asiática, americana, que prácticamente todos son vehículos eléctricos. El roadmap de todas las firmas a un corto medio plazo es electromovilidad, al menos aquí en Europa, y es algo que de momento parece que viene para quedarse. Vale, yo sí que veo una diferencia, y esto casi es un reto entre amigos, ¿vale? La tecnología de consumo, especialmente los móviles, que es lo que más identificamos con la movilidad, que no es la única tecnología de consumo, pero es la más llamativa. Claro. Buscamos la propiedad. La renovación frecuente, pero la propiedad. Sin embargo, en la movilidad, como es un bien mucho más caro, buscamos otros tipos de uso. ¿Hasta qué punto eso es disruptivo dentro de un cambio tecnológico? Porque además de un cambio tecnológico que estamos teniendo o de propulsores o de combustibles, como le queramos llamar, estamos teniendo un cambio de modelo de uso. Claro. Yo creo que hay incluso un cambio cultural, ¿no? Yo creo que aquí se juntan varios factores. Un tema económico, que evidentemente pues la situación actual hace que mucha gente igual no pueda permitirse el desembolso económico de tener en propiedad un vehículo. Además, pues las primeras jornadas de vehículos eléctricos pues tienen un coste relativamente elevado, ¿no? Y eso hace que genere esa circunstancia. Pero además creo que hay un cambio cultural, donde la gente cada vez tiene menos apego a las cosas materiales y son más amantes del pago por uso y acceder a ciertos servicios, ¿no? Incluso hasta, si me apuras, hasta en la electrónica de consumo, en algunas veces se ve, ¿no? Que hay gente que paga una suscripción y te renuevan el dispositivo, ¿no? Entonces yo creo que se juntan varios factores, pero está claro que la propiedad no va a ser ni mucho menos la única forma de tener un coche. ¿Cómo crees que nos vamos a mover? Especialmente en las ciudades, pero no solo. ¿Cómo crees que nos vamos a mover? Si te pongo, ponerte a ti, que estás acostumbrado a los cambios disruptivos 2030, que es hasta donde tenemos fecha, es muy pronto. Vete más allá. Te levantas en el futuro, un buen día, y te estás imaginando esa movilidad. ¿Cómo es? Yo imagino
primero, bastante disparidad, en el sentido de que yo creo que no es lo mismo moverse en una ciudad que en un entorno rural. Entonces yo creo que ahí tiene que haber diferentes opciones de movilidad. Yo creo que tendremos incluso diferentes vehículos para acceso a diferentes vehículos, ¿no? Es decir, si necesito un transporte muy corto, pues igual necesito un vehículo de 2 ruedas, llámese patinete, llámese ciclomotor, llámese como tú quieras, y poder sobre todo tener esa agilidad de poder cambiar de vehículo con un pago por uso de una forma bastante ágil, ¿no? Yo creo que esa es un poco la realidad que nos espera en un futuro. Uy, te voy a poner un reto. Es un poco la movilidad, pero ya sabes, como buen entrevistador que eres y se te da muy bien, que no hay que dejar a nadie que se escape de una pregunta. Vale. Y yo te he dicho, te levantas en 2030 y... Vale. ¿Y qué ves cuando sales a la calle? ¿Cómo se mueve la gente? Bueno, pues yo creo que es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que ¿Pero parecido ahora o no? Yo creo que no será tan distinto. Es decir, no sé si estás ya hablando pues, de vehículos voladores y tal. Ya eso sería... Claro, yo creo que eso va a existir. De hecho, ya hay algunas marcas que tienen prototipos voladores y yo creo que eso va a llegar. En algunos países haciendo pruebas. Claro, no obstante, yo creo que va a faltar un poquito más. Sí que, por ejemplo, veo esto ya no tanto para la movilidad personal, pero para movilidad de cierta paquetería, mensajería, el uso de los drones creo que es una realidad. Yo hace 4 o 5 años en Mountain View, en las oficinas de Google, ya me enseñaron su prototipo de dron de reparto, ¿no? O sea, eso sí creo que va a suceder, pero para la movilidad personal no creo que haya un cambio tan disruptivo en ese espacio de tiempo, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Se ha guardado en la escena es que como predictor del futuro no sé el mejor, te tengo que decir. Oye, Jaume, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de nuevos modos de utilización, pero sin embargo quiero que me expliques tu negocio un poco, ¿vale? Es decir, ¿vale? ¿Cómo se consigue llegar también a la gente? Quiero decir, llegar también sin... yo jamás os he visto, ni en una parte ni en la otra, un titular que no sea razonado y razonable, una crítica que no sea explicada, o un me gusta que no sea también muy bien razonado. ¿Cómo se consigue hacer esto con credibilidad? Porque parece que hoy en día la forma de hacerlo es tirándote a la piscina, pero vosotros no lo hacéis. Claro, no, es básicamente una... La prueba es esta entrevista, que te guardo la bajo la manga. No, básicamente se trata sobre todo de mucha constancia. O sea, insisto, yo a mis espaldas, pues, ya no sé, ya he perdido el cálculo, pero igual llevo 3.500 vídeos. O sea, al final es un trabajo de mucha constancia. Alguno que otro, sí. Claro, o sea, pues trabajar de una forma muy constante, bastante honesta y tratando de también entender un poco qué está buscando el público para ofrecerles, obviamente, un contenido que les resulte interesante. Y luego es muy importante entender las plataformas y las casuísticas de cada una de ellas. ¿Cómo funciona cada una? Claro, cómo tienes que comunicar en cada una de ellas, qué funciona, por qué, cuáles son las tendencias. Hay que hacer un trabajo proactivo de informarte sobre ello para poder adaptar el mensaje a cada una de las diferentes plataformas. Pero es que el periodismo cambia y entonces ahora ya no solo tienes que saber en qué soporte trabajas, como decíamos antes, sino que tienes que saber dentro de ese soporte cómo es cada una de las particularidades de las plataformas donde estás. Sí, y además es muy cambiante, porque tú puedes aprender las particularidades ahora de TikTok y mañana que te han cambiado. Totalmente distintas de aquí 3 meses, en Instagram, en YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo afortunadamente... soy un apasionado de los cambios y las nuevas tecnologías, entonces no llevaría tantos años. Es inherente el estar al día sobre esto porque lo hago en mis ratos libres, porque lo disfruto. Entonces, pues yo creo que esa es una de las claves para que esto haya funcionado. ¿Eso es lo que crees que te hace o que os hace a todo el equipo conectar también con esa chavalería, quiero decir, con esos chavales jóvenes que empiezan? Porque yo veo a mi hijo de 16 años y os está viendo vídeos vuestros. Claro. Y yo le digo, ¿pero qué haces viendo aquí a mis amigos? Claro. Dice, papá, tú no haces esto, tú eres muy serio. Ya. Bueno, es distinto. También es verdad que nuestra audiencia, por ejemplo, no es tan joven. Pero llegáis a ellos también, que a mí me sorprende, porque sois muy profesionales y sin embargo llegáis a ellos. Bueno, hay que encontrar un punto en común, ¿no? Entender un poco la comunicación y luego también... No buscamos llegar a todo el mundo, es decir, nosotros tenemos nuestro estilo, hay gente que le gusta más, guste bien y al que no. Luego hay gente pues mucho más técnica, por ejemplo, pues hay otro target para eso, hay gente mucho menos técnica y que hace cosas pues un poquito más, no sé, de entretenimiento, por así llamarlo, y tiene su público. Entonces, bueno, nosotros hemos encontrado nuestra fórmula y nos ha funcionado.
A mí lo que me gusta es que sois vosotros mismos y habéis conseguido llegar a la gente. Me gusta a mí, le gusta a mis hijos, pues lo habéis hecho muy bien. Qué bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora, si te parece, vamos a pasar a una pequeña tertulia que vamos a hacer con Iván para ver cómo resolvemos el mundo. Aquí sí que os hago sacar la bola de cristal y cómo va a ser esa movilidad. Perfecto, vamos a ello. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tengo conmigo a una buena amiga que además es directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Lola Ortiz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas. Lola, hoy nos ocupa cómo diseñamos la ciudad para los jóvenes. Bueno, ese es nuestro gran reto. Hasta aquí te voy a recordar que yo tengo que ir a ese centro de planificación para verlo, sí. Pero dicho esto, ¿cómo se planifica una ciudad en general? Porque claro, una ciudad es un ente vivo. Yo siempre lo defino como tal, con sus problemas diarios, sus roturas, sus problemas, sus cortes, pero además con una planificación de infraestructuras que está cambiando todos los días. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, la verdad es que contamos con muchos temas tecnológicos, ¿no? Tenemos una plataforma de Big Data, un modelo de movilidad que nos permite analizar cuando modificamos una calle o una zona, cómo se va a comportar el resto de los modos, ¿no?, de movilidad en la zona. Y bueno, hablando de los jóvenes, yo creo que los jóvenes van a tener una movilidad mucho más intermodal, ¿no? Van a utilizar muchos usos, muchos modos, perdón, y también yo creo que un uso menor del vehículo privado, ¿no? Están acostumbrados a utilizar más el transporte público. Yo creo que estas subvenciones que hemos tenido en los últimos años, 8 euros en la Comunidad de Madrid, que se pueden mover por toda la región, pues ha hecho que el joven conozca la bondad del transporte público. Y luego también yo creo que el coche compartido, ¿no? Los coches compartidos, tanto el car sharing como el carpooling, pues van a funcionar fenomenal. Y cómo no, pues todos los modos sostenibles. Bicicleta, patinete y caminar, que en Madrid también se camina mucho. Vale, pero ¿cómo se diseña una ciudad para todo eso? Porque claro, tú y yo hemos visto millones de ciudades inteligentes, pero cuando yo veo las maquetas, todas son iguales. Son avenidas enormes, edificios maravillosos, todos llenos de toda la infraestructura necesaria para acoger todas las nuevas fórmulas de movilidad de una ciudad y que encima sea verde. Pero Madrid no es así, Lola. Madrid tiene un casco central histórico maravilloso, pero no está diseñado para estas nuevas modos de moverse. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues tenemos que utilizar eso, lo que hemos dicho, la tecnología que existe a día de hoy, esos modelos de previsión, de planificación, que nosotros, digamos que es prueba y error, probamos cómo se comportaría esta calle si eliminamos un carril de circulación para ampliar acera o para meter un carril bici o cualquier otra cosa, y con eso modelizamos y vemos cómo se comporta el tráfico que hay a día de hoy y cómo se redistribuiría y si esa calle tiene capacidad suficiente para manejar esa nueva situación. En este sentido, pues hemos planificado, por ejemplo, Joaquín Costa, que tuvimos que demoler un gran viaducto que había ahí, y en principio todos pensábamos que haría falta construir otro viaducto o hacer un paso inferior. Sí, porque no te imaginabas cómo iba a ser el tráfico por ahí con lo infernal que parecía. Efectivamente. Sin embargo, cuando modelizamos cómo se comporta el tráfico a día de hoy, incluso incluimos un carril bici, vimos que perfectamente había compatibilidad de incluir el carril bici, de no hacer una nueva infraestructura y de recuperar ese espacio público tan importante para esa zona, ¿no? Que yo creo que de repente han aparecido edificios. Que desaparezcan los escalestritos, visibilidad para la ciudad. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que esos modelos de simulación nos ayudan a poder ir planificando y adaptándonos a los nuevos requerimientos que nos exigen los ciudadanos. Por ejemplo, también pues ahora estamos recuperando muchos sitios de espacio público, ¿no? Peatonalizando zonas. Ahora vamos a empezar la obra también del Paseo Verde del Suroeste, totalmente a las 5. Ahí también vamos a recuperar un espacio público para el ciudadano y lo hemos modelizado previamente para ver que funciona, ¿no? Hablas tú de hay dos temas. Si nos vamos a la zona norte, prácticamente vamos a crear una nueva ciudad, con lo cual ahí sí que sería esa ciudad del futuro. Totalmente. Pero si nos vamos a la zona sur, y tú estás hablando de esa otra zona sur, hay que trabajar sobre lo que hay. Efectivamente, sí, bueno, y todas las actuaciones que se hacen en la ciudad, en el centro, hay que trabajar con lo que tenemos. Pero esos son casi gemelos digitales, o sea, tienes prácticamente la ciudad reproducida con su actividad para saber cómo va a afectarla
prácticamente tenemos todas las calles modelizadas y con vehículo privado y también con transporte público. Es un modelo multimodal, que es un modelo de simulación que es muy, muy novedoso en ese sentido. Y de hecho, cuando vienen delegaciones internacionales se lo enseñamos y la verdad es que a todo el mundo dice, yo quiero tener una cosa así. O sea que... Vamos a hablar de ese rejuvenecimiento de la ciudad. Parece que los chavales jóvenes entran menos a la conducción o más tarde porque no tienen ese interés por sacarse el carnet, cuando ahora tener un carnet te permite muchas más posibilidades, porque cuando yo era joven sacarte el carnet te implicaba que te comprabas un coche aunque fuera de décima mano o de un tío y te lo dejara porque ya no lo usaba, que era lo que solía pasar. Sí. Pero ahora no, ahora tienen 1000 fórmulas de movilidad para usar con ese carnet, car sharing, carpooling, tienen 1000 fórmulas y sin embargo prefieren renunciar a eso. ¿Cómo se van a mover? Porque claro, a mí me resulta interesante en ese rejuvenecimiento también de población que tienen las ciudades, esos chavales que empiezan a incorporarse a la movilidad, que hasta ahora eran niños casi, se incorporan a la movilidad. ¿Cómo nos va a cambiar eso? Hombre, yo creo que los jóvenes efectivamente se han acostumbrado al uso del transporte público y lo ven como una cosa totalmente... No apuestas por el transporte público. El transporte público yo creo que, por lo menos en Madrid, que tenemos un transporte público súper capilar, hay una parada o de autobús o de metro a menos de 10 minutos de cualquier sitio. De hecho, los datos que tenemos de movilidad, que llevamos por los 14 millones de viajes al día, 14 millones de viajes al día, incluyendo todos los modos, vehículo privado, transporte público, caminar, etcétera, lo que nos demuestran es que la gente se mueve mucho en transporte público, hay casi 6 millones de viajes en transporte público, bueno, no 6 millones en transporte público y movilidad sostenible, pero la gente utiliza el transporte público y luego ya camina. Entonces tenemos un 55% de movilidad sostenible, que es transporte público y caminar, que se complementan perfectamente. Entonces, si tú entras en Madrid en transporte público o en tu vehículo privado y lo aparcas y ya luego te mueves con el transporte público, a 10 minutos caminas y prácticamente llegas al puerta a puerta. Y que eso es imbatible. No hay atascos. Nos estamos generando una ciudad enorme como Madrid, muchas microciudades con esa movilidad, con ese ejemplo de movilidad, es decir, esas ciudades que llamamos de 15 minutos. Sí, bueno, Madrid es una ciudad de los 15 minutos. Hay un estudio de la Universidad de Múnich, que no es nuestra, para que no haya dudas, que ya habla de que Madrid, incluyendo el transporte público, es la ciudad de los 10 minutos. 10, sí, porque ya no son ni 15. Prácticamente a 10 o 15 minutos cualquier cosa, trabajo, residencia, compras, o sea que es una ciudad en ese sentido muy, muy, muy cercana, ¿no? Pero ¿cuánta gente nos movemos al día en Madrid, más o menos? Bueno, ya te digo que hay 14 millones de viajes, imagínate la de gente que se puede mover. Es una barbaridad y aún así conseguimos ser una ciudad de 15 minutos. O somos muy capilares o lo hacemos muy bien. Claro, porque la verdad es que tenemos un transporte público súper capilar. El metro, el autobús, la MT, pues manejan y llegan a cualquier sitio de la ciudad. Entonces ahí está el éxito, ¿no?, del transporte público de Madrid. Lola, el ejercicio de siempre. Te voy a hacer sacar la bola de cristal, ya lo sabes. Tú me has dicho cómo se quieren mover los jóvenes hoy. ¿Y los jóvenes del mañana? ¿Piensan todas esas cosas que tantas veces hablamos para meter todo en la ecuación de vehículo eléctrico, conectado, autónomo? Yo creo que... ¿Cómo va a ser la ciudad del mañana? Yo creo que en la ciudad del mañana nadie conducirá, nos moveremos todos en vehículos autónomos que pediremos, vendrá el vehículo autónomo, te lleva, que puede ser por tierra o por aire. O sea, así lo veo yo. Pues adelantar mucho el futuro, Lola. No, ya estamos trabajando en la Comisión de Movilidad Aérea Urbana y ya se está trabajando y en muchos sitios ya hay drones autónomos. O sea que y el vehículo autónomo en Estados Unidos ya existen taxis autónomos que te recogen en varias ciudades. Aquí en Madrid, digámoslo, estamos trabajando en tener una zona para pruebas de ese tipo de vehículos. Efectivamente. Que está a puntito ya. Sí, estamos trabajando en un proyecto europeo en Mobilities y en Mercamadrid. Y ahí estamos trabajando efectivamente con la movilidad autónoma y bueno, pues ya veremos si se puede extender a toda la ciudad. Tarde o temprano llegará. Lógicamente la regulación también tiene que acompañar, ¿no? Porque al final hay unos peligros, ¿no?, que el ciudadano que no puede ser. Pero que sí, eso será el futuro. Que va a llegar. ¿Y tendremos la ciudad preparada para eso? Porque requiere una ciudad conectada, no. Lo siguiente, interconectada. Bueno, ya los vehículos en sí mismos, con todos los sistemas los nuevos vehículos, efectivamente, ahí va a haber un problema con el parque de vehículos. Ya los vehículos nuevos, de hecho, todas las marcas de vehículos nos ofrecen información de datos en tiempo real de punto de concentración de accidente, del estado del pavimento, etcétera. O sea, ya el vehículo en sí mismo tiene muchísima información. Lógicamente nos tendremos que dotar de una red 5G
a nivel de ciudad para que estemos todos Tremenda. conectados, los semáforos con el coche, con el edificio, para que no haya ningún problema, ¿no? Con la inteligencia artificial también. Pero yo creo que estamos cada vez más cerca. Nos espera un futuro apasionante, Lola. Sin duda, sin duda. Pues qué suerte vamos a tener viéndolo juntos, amiga. Eso digo yo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias como siempre, Chimo. Un placer. Bueno, pues ya estamos aquí en esta zona del sofá para sacar la bola de cristal. Yo siempre sé lo que hacer a mis invitados y ahora este ratito es en el que vamos a intentar poner luz de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Ya les preguntaba yo a mis dos contertulios en la entrevista previa que cómo lo veían ellos. Pero quizás sea el momento de resolver muchas cosas, porque cuando hablamos de micromovilidad, de movilidad unipersonal, de urbes, en España tenemos solo 6 grandes ciudades. Grandes ciudades en el mundo se considera aquellas de más de 500.000 habitantes. Tenemos mucha ciudad media y tenemos mucha ciudad pequeña. Vamos a debatir cómo es un poco la movilidad, porque parece que solo hablamos de esas 6 grandes ciudades que hay en España, cuando la mayoría de la población no vive en ellas, vive en el resto del territorio. Así que, si les parece bien, pues Iván, Jaume, muchas gracias a los dos por estar aquí. ¿Cómo cambia la movilidad cuando hablamos de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga, que creo que son esas 6 grandes ciudades que tenemos en España, respecto al resto? Quiero decir, pensamos en otras, Soria, Palencia, cualquiera de tamaño medio, que nos vienen a todos a la cabeza. ¿Cuál es la diferencia de cómo se mueve la gente? Bueno, pues yo lo que creo bastante evidente que a día de hoy hay una diferencia muy importante, ¿no? Lo estamos viendo con la llegada pues, del coche eléctrico, que ha sido una irrupción, yo creo que ha sido como muy abrupta, ¿no? En ciertos sentidos, y es verdad que vemos un gap enorme entre el uso que encontramos en las grandes ciudades y el uso que se hace en zonas más rurales. De hecho, hay mucho comentario alrededor de, ¿no? Porque al final tratamos de muchas veces lanzar un mensaje, claro, o sea, sobre todo a través de pues, departamentos de comunicación, medios de comunicación, muchas veces lanzamos mensajes que evidentemente no podemos tampoco personalizarlos tanto, y claro, es un mensaje que no lo recibe igual alguien que vive en Madrid, que tiene 3 cargadores al lado, que tiene una plaza de garaje para su coche, ¿no? Que alguien que vive, pues yo qué sé, en Teruel y se desplaza 200 kilómetros todos los días. Evidentemente, yo creo que a día de hoy eso es muy claro y hace que las formas de movilidad sean muy distintas. Ahora bien, yo creo que esto poco a poco, este gap, yo creo que lo vamos a ir cerrando, ¿no? Desde el punto de vista en que la tecnología de la electromovilidad va a ir mejorando, mayor autonomía para las baterías, mayor eficiencia de los motores eléctricos, formas de recarga más rápida, cosas como el Battery as a Service, todo este tipo de cosas van a hacer que yo creo que otro tipo de urbes vayan adaptando cada vez más esta tecnología. Antes me decía Iván el gap que teníamos en cuanto a vehículos de movilidad, pequeños vehículos, microvehículos o nanovehículos, como les llamamos, respecto a otros países. Pero ese gap se ha hecho con vehículos de combustión. Quiero decir, había muchos vehículos de combustión en esos países que ya se usaban y sobre todo, principalmente y curiosamente, en las zonas rurales. Sin embargo, aquí cuando hablamos de micromovilidad o de movilidad para un vehículo como el vuestro, siempre se nos viene la idea a la cabeza es grandes ciudades. ¿Por qué tenemos ese gap con el resto de los mercados? Porque, claro, si tú me dices voy a llevar el Silence a Portugal, te diré, ¿vas a vender en los pueblos? Que te vas a arrasar, porque es el coche ideal para ellos. Pero sin embargo pienso en España y digo, igual vendes en Madrid y Barcelona. Sí. Bueno, o sea, nosotros creemos y tal que claramente vamos a que nuestro mercado a corto plazo va a estar en las grandes ciudades, claro, que comentabas antes. Eso vamos, está claro, o sea, porque ahí sí que tenemos la posibilidad, no solo de vender muchos más coches, sino que se compartan más, porque en las grandes ciudades que el uso sea distinto. Hay un volumen suficiente como para que los coches puedan ser compartidos, los coches o las motos, en las ciudades un poco más pequeñas, ¿no?
Y luego también vamos a que nosotros estamos en una movilidad sostenible, en una movilidad eléctrica. Creemos que las grandes ciudades son las que más sufren el problema de la contaminación, el problema de los ruidos, etcétera, etcétera. Pero vamos a, como dice Jaume y tal, yo creo vamos a que en el futuro esta nueva movilidad no se va a quedar solamente en las grandes ciudades por las nuevas mejoras tecnológicas, porque cada vez los coches tendrán más autonomía, etcétera, etcétera. Iremos, no solo vamos a las grandes ciudades, sino al resto de las ciudades. Si os pido un análisis de los vehículos actuales, ¿vale? Estamos en un momento de paradigma. Estaba sobre todo para aquí, para Jaume, que le quiero meter en algún lío y no lo consigo, porque me sale bien de todas. Renovación del parque, antigüedad de 15,4 según las ITVs ya del parque de vehículos, 15,4 años, vehículos de 18 años circulando por las calles. Está muy bien, queremos ir a una movilidad como la que Iván dibuja y yo creo que la compramos todos. Pero ¿cómo hacemos ese cambio, Jaume? Es una situación complicada, la verdad, y está generando, hay que reconocerlo, pues una cierta crispación incluso, también muy aunado a que hay un tema político detrás, ¿no? Que mucha gente siente que le están tratando de imponer algo y eso nunca sienta bien, ¿no? a una parte de la población. Yo creo que no es un momento sencillo porque evidentemente la electromovilidad en vehículos de dimensiones, digamos, a la que estamos acostumbrados, pues nos encontramos con unos precios que son relativamente superiores, al menos el precio de adquisición. Sí, que si tomamos el coste total, a lo mejor no, pero a un usuario particular ese concepto es difícil de implementárselo, a no ser que haga una operación por renting o una cosa de estas. Efectivamente, entonces la situación es compleja, ¿no? Entonces se están dando, pues bueno, ahora casuísticas extrañas, tenemos un parque segmentado, los híbridos no están del todo funcionando mal, creo que son una opción razonable en el momento en que nos encontramos, ¿no? Pero yo lo que sí tengo muy claro es que esto ha llegado para quedarse y que lo vamos a ver de una forma clarísima, ¿no? Y creo que también es muy bueno que haya opciones de movilidad compartida, que existan los nanocars, porque muchas veces al final tendemos a prever como más necesidades de las que realmente tenemos. Si luego ves los estudios sobre cómo nos movemos las ciudades, son traslados relativamente cortos, que muchas veces los hacemos solos, que tampoco cargamos grandes materiales con nosotros. Entonces muchas veces... No pues necesitamos un coche de 5 metros y 800 kilómetros de autonomía. Claro, que dices, no, es que hay un día que me voy, que viene la suegra, ya, bueno, pero es que es un día, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es muy interesante y yo también creo mucho en servicios por uso en el cual puedas modificar el producto. Es decir, que un día puedas alquilar o utilizar un nanocar y al día siguiente puedas utilizar un coche de 7 plazas. Sí, vamos, yo creo que, vamos, que los jóvenes, por ejemplo, pues esto lo tienen clarísimo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, vamos, cuando cumplí 18 años, pues que la primera cosa que quería tener era mi carnet de conducir y mi coche, vamos, si fuese posible. Ahora ya vemos que las estadísticas, que en España, que el primer coche se saca a los 28 años de media en las grandes ciudades, ¿no? O sea, los jóvenes están cambiando un poco, bueno, pues cómo entienden ellos, vamos, la movilidad. También hay un tema de coste, claro, porque es que el tener un coche, por ejemplo, vamos, en propiedad, pues ya te significa comprar el coche, financiarlo, pagar el seguro, pagar los mantenimientos, pagar un parking, que en Madrid, por ejemplo, se están poniendo imposibles, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues esto hace, vamos, a que la nueva movilidad, vamos, que es claramente, vamos, hacia la que vamos a ir, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Iván, esta va primero para ti. ¿Cómo comercializamos esos productos? Porque ahora tenéis un acuerdo con Nissan, antes tuvisteis un acuerdo con SEAT, sí. Tenéis vuestros propios canales. Sí. ¿Cómo es la fórmula ideal de hacer llegar la nueva movilidad a la gente? Bueno, la fórmula ideal para hacer llegar la nueva movilidad, vamos, a la gente es darle distintas opciones de compra o de alquiler, ¿sabes? Porque aquí lo que está claro, vamos, es que hay personas, vamos, que prefieren comprar. Eso es verdad, vamos, que en España todavía, pues el sentido, vamos, de la propiedad existe,
Pero, o sea, yo creo, vamos a que las fórmulas que se están implantando, vamos, en el mercado ahora, por ejemplo, las multiopciones, esas son clarísimas, ¿no? Que tú tienes un vehículo, tienes una moto, tienes un coche. Y que vosotros también estáis ahí. Exacto, que lo tenemos, bueno, o sea, que la puedes tener 2 años, 3 años y que al final, pues, decides si te la quedas, si la cambias, y esto es lo que está funcionando, ¿no? ¿Cómo crees que es el canal ideal para llegar a la gente? Porque esta es otra gran cuestión de este sector. Llegamos con una distribución más tradicional, cambio de modelo no, hoy no es el día de analizar, pero con una distribución más tradicional, o llegamos con otro tipo de fórmulas que parece que han funcionado en otros mundos, el tecnológico, sin ir más lejos, pero que al tener un mayor coste la movilidad, pues le es más difícil entrar. ¿Canal de distribución o de comunicación? De las dos cosas. Bueno, yo creo que van un poco ligados, ¿no? Yo creo que... Por eso, es que yo creo que van un poco de la mano. O sea, yo creo que aquí hubo un cambio de paradigma importante con la llegada de Tesla. Yo creo que muchos fabricantes no creían posible que alguien utilizara el medio online para adquirir un vehículo que costaba 50, 60, 80.000 euros, y lo hacen. Y dejan 1.000 euros de reserva y yo creo que... Bueno, es que con Tesla en aquel momento, yo recuerdo, había 2 coches. Sí, el Ampera, claro. el Chevrolet Ampera en Estados Unidos, y el Tesla que no estaba, Claro. y la gente iba, tú ibas a Estados Unidos y veías un concesionario Chevrolet que tenía un Ampera puesto allí, Claro. en la cristalera, y enfrente había un punto Tesla que no tenía nada más que una mesa, Claro. y en el punto Tesla estaba la gente dando señales de $3.000 y Chevrolet no estaba vendiendo el Ampera. Claro. Y decías, ¿qué está pasando? Si no hay coche. Claro. Sí, pero bueno... O sea, yo eso lo recuerdo de primera mano. Claro, sí, fue tal que así, ¿no? Pero está claro que yo creo que el medio digital para llegar, porque te permite pues, mucha más flexibilidad, antes lo que comentaban, yo creo que al final lo que busca la gente es flexibilidad, ¿no? Porque además el mundo en el que vivimos, donde la gente tiene muchas dudas de qué pasará en el futuro, si se van a tener que ir a vivir fuera, no saben si van a cambiar de trabajo, si van a cambiar de ciudad, entonces, aunque hay una parte de la gente que quiere todavía la propiedad, yo creo que mucha gente, especialmente la más joven, tiene en consideración todo lo que sea flexible, ¿no? Entonces yo creo que eso lo valoro muy positivamente. Los medios digitales nos permiten mucha flexibilidad, los medios de comunicación digitales nos permiten monitorizar todo en tiempo real, tener todas las métricas exactas, concretas, poder pivotar, poder cambiar de un momento al otro. Y yo creo que eso en los tiempos que vivimos, que lo más relevante es adaptarte al cambio, yo creo que es la mejor fórmula. Adaptarte al cambio. Algo que yo creo que tú no has tenido que hacer, pues lo llevas en el ADN, amigo. Pero que sí, decías antes una cosa en la entrevista importantísima y que yo creo que es importante para cualquier empresa. Estoy todo el día mirando lo que se mueve, estoy todo el día mirando lo nuevo. ¿Hasta qué punto ese tipo de información ahora mismo en la sociedad que vivimos es poder? Es la misma que puede tener una empresa como Silence, que está provocando un cambio. ¿Hasta qué punto eso es? A mí me parece fundamental, evidentemente yo estoy sesgado porque vivo de la información y de la comunicación. Como entonces, digas que no, te claro, vas a casa y a llorar, amigo. ¿Qué voy a decir? ¿No? Evidentemente mi visión está sesgada, pero sí que viendo un poco la progresión de los últimos años, lo que estamos viendo es de que es algo que va más, ¿no? Cada vez es más relevante. Tú lo sabrás bien, ¿no? Cómo han cambiado, pues, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Que antes eran grandes entes con unas grandes barras de entrada, muy pocas personas controlaban grandes mensajes. Ahora esto ha cambiado totalmente, se ha democratizado en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que esa palabra es muy importante, democratizar, ¿no? Se han democratizado muchas cosas en los últimos años y yo creo que eso es positivo. Es verdad que eso también nos trae nuevos retos. Hay que saber tratar la información, hay que saber de quién viene, hay que saber detectar lo que son las fake news. Es decir, no todo es bonito, pero sí yo creo que en líneas generales, yo es que soy un optimista por naturaleza, pero yo me parece que es muy optimista. Eso es muy bueno, yo también, sí. O sea, que no nos vamos a quejar por eso, Jaume. Iván, y en una empresa que intenta revolucionar un mercado, que intenta abrir un nuevo camino, porque habéis llegado y dices, nosotros vamos a implantar el primer microcoche eléctrico, porque las otras alternativas que hubo ya no están, puede ser que vuelvan, parece que quieren volver porque empiezan a ver un mercado maduro para volver, pero ya no están, y sin embargo vosotros decís, no, yo vengo con soluciones innovadoras, vengo para quedarme, el que va a romper el mercado voy a ser yo.
Nosotros sí que estamos absolutamente convencidos, vamos, a que el modelo nuestro es el que se va a terminar imponiendo, vamos, en las ciudades, porque... Sigo remando porque los demás vendrán por detrás, ¿no? Porque sabemos y tal, vamos, bueno, por estudios que hemos hecho, vamos, no solo vamos que hemos hecho nosotros, sino que han hecho algunas agencias y tal de prestigio. Está claro, vamos, a que la movilidad en las grandes ciudades, o sea, que es nuestro core business ahora, en el futuro y tal, a lo mejor ampliamos algo más, pero ahora la movilidad, vamos, en ahora las hay que grandes centrar el tiro ciudades también. tiene que ser práctica, sin duda, porque no tiene sentido, vamos, pues todos los atascos que vemos y tal, bueno, pues a todas las horas con estos coches tan grandes. O sea, tiene que ser práctica, tienes que ir hacia coches más pequeños, hacia motos, etcétera, bicicletas, por ejemplo, también, vamos, se están imponiendo. También estáis en ello. Tiene que ser ecológico y tiene que ser sostenible, porque los problemas desde la contaminación en las grandes ciudades existen. Hay gases, no solamente es el CO2, sino el NOx, que claramente son perjudiciales para la salud. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Yo estoy de acuerdo contigo, pero arregláis tres problemas, los tres principales problemas del tráfico, que es el espacio, la contaminación y el ruido. Esos son los tres grandes problemas del tráfico y vosotros contribuís a que eso mejore. Pero ¿cómo convences a un chaval que es vuestro... Yo creo que es vuestro gran público, aunque los más mayores cada vez nos gusta más esto, pero vuestro gran público está en chavales de la generación Z, por decir algo. Venga, vamos a irnos a una que ya tiene poder adquisitivo, para que no digamos no los pueden comprar. Pero ¿cómo les convencéis para que lleguen ahí? Los chavales de la generación Z claramente, vamos, antes hablaba de que hay un público que sigue pensando en la propiedad. Los chavales de la generación Z claramente la propiedad pues cada vez les interesa menos, y yo creo, vamos, a que les tenemos... poder asumir el coste que les supone que no tener la propiedad. Y hay que intentar convencerles con fórmulas flexibles de sharing, de compartir, vamos, los vehículos, de rebajar el compromiso. Que hagan, que puedan usarlos, que vean lo prácticos que son y que no les cueste dinero. No, acabo de sacar la fórmula mágica, estoy por casi de acabar el debate porque ya ha salido el genio. Para terminar, antes os hacía un ejercicio a los dos, que es que os imaginarais una ciudad, ¿vale? Y ahora no quiero que os la imaginéis, quiero que me digáis cómo os gustaría que fuera una ciudad. ¿Vale? Es decir, como expertos que sois en la movilidad, ambos los dos, quiero que me contéis en qué ciudad os gustaría vivir. O sea, a ver, no me hagáis lo que IBM en sus tiempos, porque yo siempre decía, estoy harto de la ciudad, que me perdone el señor de IBM, pero era el caso típico. Estoy harto de la ciudad del futuro de IBM porque cada vez que voy me enseñan una maqueta, es todo perfecto. Y el casco de Madrid, antiguo de Madrid, de Barcelona, de cualquier gran ciudad, es lo suficientemente enrevesado e imposible como para que en Barcelona se intente poner un carril bici y de repente te des cuenta que no tengan los coches al lado. Quiero decir, que es que esto ha pasado literalmente. Dices, anda, si ahora no cabe un coche. ¿Vale? Entonces, ¿cómo os imagináis esa ciudad del futuro? Pero no vayáis a la ciudad ideal. Bueno, es difícil, pero yo sí que... Yo, afortunadamente por mi trabajo he tenido la oportunidad de probar algunas... Has viajado mucho y has visto muchas soluciones. Mira, yo creo que soy una de las primeras personas probablemente que ha probado Waymo. Yo probé Waymo también en Mountain View, ahí en Google, hace muchos años, cuando ni siquiera era algo tan público, ¿no? Y tuve la posibilidad de ver cómo era el coche autónomo de Google, ¿no? Yo creo mucho en eso, yo creo mucho en un servicio en el cual tú saques tu smartphone, decidas el tipo de producto que quieres utilizar, es decir, pues necesito un nanocar, necesito un coche grande, espacioso, necesito una bicicleta eléctrica, incluso me imagino un mundo en el que muchos de esos vehículos puedan venir de forma autónoma a la puerta de tu casa y tú luego ahí decidas si lo conduces o si vas de pasajero. Que siga yendo autónomo. Exacto, yo creo que eso es algo que no está tan lejano tecnológicamente. De hecho, tecnológicamente... ¿Está ya? He venido conduciendo ahora mismo un coche que es alucinante el nivel de tecnología. ¿Te lo hace todo? Es increíble realmente, o sea, como parametriza todo lo que sucede a tu alrededor.
Es verdad que hay un tema regulatorio, hay un tema cultural, hay muchos temas que habrá que superar, pero yo imagino un futuro así y creo que puede terminar así. A mí me encantaría que fuera así, pero veo otro problema más importante que el regulatorio y que el legal, ¿vale? Que para mí es la coexistencia con el parque de automóviles antiguo que tenemos, que en una gran parte no está conectado y no se entiende, porque los tres nos movemos en cualquier cosa, claro, ¿vale? Y tú cuando, por ejemplo, vas en moto, te paras en un semáforo y dices, uy, este de aquí al lado me va a echar carreritas. Y no tengo ninguna ganas de que me las eche, o sea, que salga. Pero tú lo notas. No hay ningún indicativo, no hay sensor que registre eso, no hay a día de hoy capaz de entender eso, no hay un intermitente por en medio que le dé un gesto. Y cuando el resto del parque no está conectado, hay cosas que es muy difícil entender. Sí, está claro. Y esa es mi gran barrera de acceso. Sí, bueno, o sea, yo creo que esto va a ser una transición, vamos, que no va a ser de hoy para mañana, ¿sabes? Esto es una transición que hay que irla haciendo por poco a poco, pero claramente yo creo que todos estos coches, motos antiguos y tal, lo que hay que ir es sacándolas del mercado. Ir sacándolas, vamos, del mercado con ayudas, etcétera, etcétera, porque es que si no la coexistencia va a ser imposible. Además, es que, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que los coches diésel de hace 30 años contaminaban 100 veces más que los actuales. Vamos, yo a día de hoy entonces, digo que cambiemos final, por motores de combustión todo y se lo compro, si es entonces, necesario. Al final, pero claro, que lo cambiemos. Bueno, claro, exacto. O sea, lo que hay que hacer es, pues una transición, teniendo en cuenta que los coches antiguos no solamente no son tan útiles porque no están conectados, sino que son mucho más contaminantes, ¿no? Bueno, pues como me encantaría abrir otro melón que es este, pero no tenemos tiempo, lo vamos a dejar aquí y otro día nos juntamos y charlamos sobre esto. Cuando muchas quieras. Gracias, Jaume, Iván, muchas gracias a los dos. Gracias a ti.